Bueno, compañeros, compañeras, las que van ingresando a la reunión, les damos la bienvenida y les agradecemos por conectarse a esta actividad, un feriado este 25 de mayo. Les comentamos que los compañeros, las compañeras de prensa van a ir silenciando por una cuestión de orden a medida que vayan ingresando y que, bueno, estamos esperando que se vaya llenando la sala de Zoom. Durante la actividad las invitamos a ir dejando sus comentarios, las preguntas que tengan en el chat del Zoom, así las vamos leyendo una vez finalizada la actividad. Para aquellos que estén esperando para ingresar, les comentamos también de que la charla se va a estar transmitiendo por Facebook, el Facebook de Megafon UBA, lo encuentran como Frente Universitario Megafon UBA. Así que si tienen amigos, compañeros, compañeras que están en espera para entrar o que se quedaron sin lugar, ahí estamos viendo que tenemos la sala llena, la verdad que qué felicidad que hoy, un 25 de mayo, estemos tantos y tantas conectadas acá en esta reunión. Nada, les vamos contando que a través de Facebook pueden ir siguiendo la transmisión. Feliz día a todos, a todas, feliz día de la patria. Bien, ya que tenemos la sala llena, no sé cómo venimos en Facebook, pero si les parece vamos dando inicio, porque al parecer no tardamos tanto en completar el cupo de Zoom. Bueno, primero que nada, de nuevo, agradecerles a todos y a todas por hacerse un tiempo para estar hoy, un feriado, un 25, conectándose a esta reunión de Zoom, a María Rosa, a Cristina, al Gallego, por hacerse un tiempo en su agenda que debe venir a mil, para compartir este espacio con nosotros, para reflexionar y para volver a pensar un poco hacia atrás en nuestra historia y también reflexionar acerca del presente, ¿no? que hoy nos atraviesa y que además, hoy nos plantea un montón de desafíos como gobierno. Feliz Día de la Patria a todos y a todas, que vamos leyendo los mensajes en el chat. Bueno, primero que nada, quiero contarles que para nosotros es una felicidad inmensa estar compartiendo esta instancia para reflexionar con todos. La verdad es que para nosotros como militantes universitarios, hacer este tipo de actividades que nos permitan a nosotros volver a pensar, a repensar nuestra historia desde otra perspectiva, la que encontramos generalmente en las altas casas de estudio, en nuestro caso la Universidad de Buenos Aires. Es todo un desafío, pero además es una oportunidad para seguir construyendo también dentro de las aulas. Nosotros, cuando nos planteamos esta actividad, ¿no? Pensábamos en Marechal, que nos plantea, ¿no? De que es el pueblo siempre el que recoge la memoria colectiva y el que nos invita a construir, otro tipo de conciencia que es distinta a esa liberal, que la verdad que termina siendo hegemónica en la mayoría de las aulas de nuestra universidad. Poder construir y pensar, en un Mayo que no solamente involucra eso que vivimos hace 211 años, que también, como nos lo enseñan en la primaria, en la secundaria, termina siendo una visión sesgada, que termina pareciendo algo aislado del pueblo. También nos invita a pensar en otros hechos que para nosotros son revolucionarios como pueblo, porque justamente construyen desde otro lugar. Cuando pensamos en Mayo, nosotros también nos acordamos de Jaureche, nos acordamos de Evita, nos acordamos del compañero Néstor, nos acordamos de la compañera Cristina, y la verdad es que para nosotros
poder reivindicar todo eso cuando pensamos en Mayo y en nuestras revoluciones, es también, digo, pensar desde un lugar distinto y desafiar, digo, esos valores que están muy, muy, muy agarrados, ¿no? Del pensamiento liberal en las universidades. Bueno, en primer lugar, nosotros en esta charla queremos darle la palabra a María Rosa para que ella nos comparta su reflexión. La compañera María Rosa, la presentamos, es de la Corriente Federal de los Trabajadores y es también militante de Colina. Le agradecemos realmente, digo, que hoy esté con nosotros y nada, le invitamos a que ella pueda aportarnos y brindarnos su exposición. Ahí estamos, ahí estamos. Ay, qué bueno. Bueno, muchas gracias. La verdad, bueno, esta confusión sirve también para mandarnos un saludo entre nosotros y nosotras. Yo los quiero felicitar a los Megafon, a los jóvenes y las jóvenes de Peronismo Militante, porque realmente creo que la formación tal vez sea una de las herramientas más valiosas, la formación y la formación entre compañeros y compañeras, particularmente más valiosas a la hora del camino de la militancia. Así que felicitaciones primero a ustedes y muchas gracias al Gallego y bueno, y a Cris que también está acá compartiendo este momento. Pensé muchas cosas, es más, con Aldán hablamos y yo le decía que me interesaba particularmente hablar del rol de los estudiantes en los procesos políticos. Difícil porque muchos de esos procesos han tenido un rol bastante particularmente gorila, pero en otros muchos mayos han tenido un rol protagónico. Entonces, digo, no hay que aflojar ni que desistir de esa militancia universitaria, pero vamos al mayo de 1810. Vamos a ese mayo que está contado como si todo hubiera sido una feliz coincidencia, y la verdad que las coincidencias en política a veces se dan, pero en general son motorizadas por hombres, por mujeres, por personas, por mujeres que no aparecen en los libros de historia. Y con el gringo siempre hablamos de un gráfico, que fue el que hizo las invitaciones para ese cabildo abierto el 22 de mayo, hizo 600. No había 600 vecinos y vecinas que pudieran ser invitados a ese cabildo, porque no dejaba de ser una población selecta la que se invitaba. Eran los criollos y era la aristocracia, no eran los mestizos, no eran los negros, no era el pueblo, no eran los del campo. Y esa invitación masiva, junto con algunos llamados infernales, que eran como los compañeros nuestros, que a veces tenemos infernalmente valiosos, que les decían a los de la aristocracia que se acercaban al cabildo, guarda que esto se va a poner feo. Y los aristócratas se volvían a la casa. Entonces ese cabildo fue un cabildo que definió que mientras el rey estuviera preso, había que liberarse, había que hablar de independencia hasta que el rey volviera. No faltó un rosquero, que era abogado, que dijo, no muchachos, acá si armamos una junta, en esa junta tiene que presidirla Cisneros. Y se interrumpió la votación del cabildo para llegar al 25 de mayo. El 25 de mayo ya, además de los infernales, estaba Castelli, el orador de la revolución, y había muchas mujeres que generaban una retaguardia muy valiosa alrededor del cabildo por si había que escapar corriendo y a los tiros. Y ahí a Paso, que era uno de los que había dicho que había que sacar del medio a Cisneros, le dicen que no podía entrar a ese cabildo del 25. Y él entra por un costado. El imprentero se había formado con Belgrano. Había estudiado dibujo en el Consulado de Comercio, que era un lugar que dirigía Belgrano. O sea, que no era casual, ni era una feliz coincidencia, el imprentero que hizo las 600 invitaciones. Y finalmente, como se colaron en el cabildo del 25 de mayo, terminaron votando que no estuviera Cisneros y persiguiéndolo y finalmente fusilándolo. Entonces, digo, ese hecho también ocurría en simultáneo en otros países de América Latina, en México, en Perú. Por eso
es interesante ver que cuando hablamos del proceso de liberación o de emancipación, o cuando hablamos de procesos revolucionarios, también miremos los contextos. Y en esa época los realistas decían que el peligro estaba en la Universidad de Chuquisaca y La Paz. ¿Por qué? Porque esos universitarios que se formaban, que estudiaban a algunos modernos, los hombres que hablaban del pacto, eran los que influían negativamente en las cabezas de los criollos y de los argentinos. O sea, ya ahí había una señal de que las universidades eran lugares de peligro. Nosotros no teníamos hasta ese momento la de Buenos Aires, estaba recién en pañales. Ese proceso de independencia en Argentina duró hasta el 1816, no era una independencia real, estuvo lleno de debates posteriores. Por eso, siempre que pensamos la historia hay que pensarla como un continuum de sucesos y no como un solo momento que marque la transformación o la diferencia. Después vino la Asamblea del año 13, la Junta Grande, después vino el 9 de julio de 1816. Pero lo interesante es que hasta 1816 pudimos sostener esa voluntad y ese hacer revolucionario del 25 de mayo. En otros países cayó antes esa declaración y esos procesos fueron efímeros, no duraron, no llegaron a la independencia. Yo no puedo dejar de mencionar los festejos del Bicentenario. Los festejos esos gloriosos del Bicentenario, pero ya voy a llegar, porque mayo tiene como muchos momentos importantes, y tampoco quiero dejar de mencionar a las mujeres. Galasso dice que el tipógrafo Donado, el cartero French y el estatal Beruti fueron claves en la Revolución de Mayo. Y eso también me parece muy importante, todos ellos y ellas trabajadores. Y no quiero dejar de mencionar a Ana Riglos, Casilda Garzábal, Melchora Zarratea, que fueron la retaguardia de esa revolución, de ese hecho revolucionario. Y muchas otras, y muchos otros, porque de esas 600 invitaciones se repartieron 420, 415, y en ese cabildo abierto el 22 de mayo participaron 250. O sea, cómo esa masividad se quedó con aquellos que estaban dispuestos a declarar la independencia. Y ese hecho revolucionario venía fortaleciendo al pueblo después de las invasiones inglesas, donde los españoles prácticamente se habían retirado de la escena y fue el pueblo el que protagonizó que los ingleses tuvieran que irse, las dos veces. Y esa resistencia tuvo militares criollos. Digo esto porque también eso es importante, lo que deja algunos procesos donde se muestra, vieron que Néstor siempre decía hay que recuperar la estima, la autoestima, bueno, donde se recupera esa estima, esa capacidad de poder del pueblo, porque para llegar al 25 de mayo de 1810, estos hechos anteriores le dieron como ese envión, ese empuje, esa posibilidad de realidad de que el pueblo podía tomar decisiones por sí mismo, como fue esa importantísima decisión. Mayo es un mes muy importante en nuestra historia. Yo diría que de ese mayo nos podemos ir al 29 de mayo, nos podemos ir al 29 de mayo gallego, el 29 de mayo del 69. Ese 29 de mayo que también fue síntesis. Hablábamos con el gringo hace un rato de ese 29 de mayo del Cordobazo, que también tuvo antecedentes. Había un clima de resistencia y de participación, y ahí sí los estudiantes tenían un rol muy importante. Las universidades habían sido prácticamente arrasadas, cerrados los comedores, había sido la noche de los bastones largos, y en distintas provincias, en Corrientes, en Rosario, en Tucumán, había habido expresiones de resistencia popular de trabajadores y trabajadoras y también de estudiantes. Juan José Bello había sido asesinado en Corrientes, había pasado el asesinato de Blanco en el Rosariazo, que era un chico de 15 años, y la verdad que la situación cada vez iba tomando más envergadura, esa resistencia del pueblo que venía
después del 55, de la resistencia de los y las trabajadores, de la resistencia del pueblo peronista, frente a Onganía iba tomando otro volumen. Hasta ese momento, los primeros años de resistencia después de la dictadura del 55 habían sido años durísimos, y de resistencia de sectores dentro del ejército. Me olvidé de los curas en la Revolución de Mayo, también fueron importantes los curas, los frailes. Y cuando llega el momento del Cordobazo, había un clima enervado. Pero ¿qué pasaba también? Y que creo que es importante tenerlo presente para este momento. Hubo unidad. Y hubo unidad de sectores sindicales, la CGT de los argentinos, con Tosco, Raimundo acompañando, pero también estaba el negro Atilio López, pero también estaba el Pidio Torres. O sea, era una movida de unidad de la clase trabajadora y de su dirigencia. Y en esa movida de unidad tuvieron un rol protagónico también los estudiantes. La movilización, que pensaba ser un paro activo, se convirtió en un hecho revolucionario que hizo que cayera la dictadura. Digo esto para que tengamos en la memoria puesto este sentido de unidad, que no es solamente la superestructura de la unidad, sino es cuando los intereses del pueblo confluyen de tal manera que obligan a la participación de la dirigencia y de las bases en una acción colectiva, de recuperación patriótica, era la recuperación, la vuelta de Perón. Ahí me olvidé fallidamente, porque hay un hecho del peronismo también en mayo muy importante, no solamente la formación del Partido Peronista el 23, sino la creación del IAPI en el 28 de mayo del 46. Perón gobernando y crea el IAPI el 28 de mayo del 46, que hoy debería ser casi una cuestión de prioridad política, crear un ente estatal que controle el comercio exterior. Y en esa época también resistieron los productores agropecuarios, porque los productores agropecuarios resisten sistemáticamente la participación y la regulación en manos del Estado, no porque perdieran plata, sino porque no tenían la posibilidad, entre comillas, de la libertad. Entonces, ese 28 de mayo del 46 tal vez sea la cuestión que hoy nos tiene tan preocupados, tan preocupadas y tan históricamente repetida, como que quede en manos de aquellos que gobiernan en el sentido del pueblo o del Estado, la regulación del comercio exterior. Y nos vamos al 25 de mayo del 73, Gallego. El 25 de mayo del 73 fue efímero, fue efímera la alegría, pero fue de una vitalidad enorme. Y allí también, estudiantes y trabajadores, estudiantes que venían intentando peronizar las universidades, Néstor y Cristina, y por ahí vi que está Bruno Baschetti, su padre lo ha relatado excelentemente, que empezaban a peronizar la universidad, una universidad que siempre se mostró hostil al peronismo, o incomprensiva con el peronismo. Creo que en esa etapa, en la del 73, lo logramos. Algunas quedaron en manos de la izquierda, como pasa siempre, los radicales siempre con derecho, casi como metodológicamente se quedan con derecho. Las ingenierías más volcadas a la izquierda, pero logramos que el peronismo triunfara, no solo en las calles, en la recuperación de los presos, en la vuelta de Perón, en Cámpora y Solano Lima. Acuérdense que Perón le pidió a Balbín que fuera con él en la lista y dijo que no, sin consultar con nadie, porque la democracia republicana de los radicales después no tiene mucha práctica política real. Y se alió con Solano Lima y con una serie de partidos chiquitos que formaron el frente. Y después ganó Perón. Por ese 25 de mayo pudimos vivirlo. Muchos de nosotros, los que aún seguimos militando y creyendo que los 25 de mayo se pueden volver a repetir muchas veces. ¿Se imaginan el 25 de mayo del 2003? En ese 25 de mayo del 2003, casi algunos diciendo y pensando, va a ser como sacar el país de la muerte y del abismo y de la destrucción total, y pensábamos en años, porque
si una virtud tiene la militancia es que a veces cuando nos detenemos un poco podemos pensar en años, porque sabemos que la historia no empieza y termina con nosotros. Pero lo de Néstor fue difícil de relatar. Fue como volver a nacer. Y con Néstor nacimos muchas veces. Yo siempre digo que para mí el 24 de marzo del 2004 fue como volver a nacer. Pero ese 25 de mayo sentimos que había uno de los nuestros en la Casa de Gobierno. Y había llegado con poquitos votos, por supuesto. Eran apenas el 22%. Y creo que no había demasiado crédito en ninguno. Ustedes, los jóvenes y las jóvenes, bueno, ustedes seguro iban a secundario todavía, pero muchos jóvenes no se movilizaron ese día. Nos movilizamos los trabajadores, las trabajadoras y los que siempre creemos en que se puede salir adelante con un peronista en el gobierno, aunque veníamos bastante golpeados después de Menem, y desacreditados, y teniendo que dar explicaciones inexplicables, porque el consenso de Washington y el peronismo no tenían nada que ver. Todos dicen que Menem al arranque dijo, voy a avanzar un poco con ellos para después volver a hacer, y nunca más pudo. Así que era un golpe muy fuerte el que habíamos recibido. La alianza a la que le habíamos dado poco crédito muchos de nosotros, pero a otros compañeros se habían incluido en el Frente Grande como una opción política posible, muchos de nosotros no. Y bueno, y lo de Néstor no necesito relatárselo, porque yo creo que él sí entendió desde el primer día que había que convocar a los jóvenes y a las jóvenes. Fue un objetivo político de Néstor, la formación de un área de jóvenes y jóvenes, de una militancia juvenil que le diera continuidad al proceso histórico en el que estábamos. Que le diera vitalidad, que le diera energía, que le diera indisciplina, insubordinación, valor. No estaba pensando en un grupo de jóvenes que hiciera lo que él decía, sino en un grupo de jóvenes que se diera el gusto de formarse peronistamente y fuera capaz de pelear por la patria hasta la victoria. Y así armó Frente Universitario, primero la transversalidad, la convergencia, todo lo que fuera juntar para poder avanzar. Y me parece que ese legado de ese 25 de mayo, que después volvimos a festejar con la alegría y la fuerza de Latinoamérica unida, con Cristina en ese bicentenario que fue mágico, de millones de argentinos recorriendo. Yo me acuerdo de haber recorrido esa avenida 9 de julio y venir en tren desde el sur hasta Capital, porque sabíamos que iba a ser más fácil llegar en tren, y sentir que estábamos todos, que estaba el pueblo, que estaban los niños, las niñas, los vecinos, los jóvenes, disfrutando de una música, de una estética, de una realidad, y de los presidentes de América Latina, y pensaba que no volvíamos atrás. Por eso hoy los felicito por esta actividad, porque creo que ustedes tienen muchos brillantes compañeros, ahí lo vi a Juan Cruz entre los que estaban, muchos brillantes compañeros, pero lo importante es entender que es con todos y con todas, que cada espacio político tiene que hacer el gesto de abrir los brazos, que los trabajadores son imprescindibles en los 25 de mayo y en los octubres, como pasó en el 45, que son esa raza que no se rinde jamás, como pasó en estos 4 años de macrismo, en los que parecía que no teníamos correlación de fuerza, y no la teníamos. Piensen que el macrismo nos rompió el bloque de diputados a los pocos días de haber asumido, y sin embargo pudimos generar gestas gloriosas. No solo 25 de mayo, 17 de noviembre, por ejemplo, o cuando resistimos a la reforma previsional en la calle todos juntos y juntas. Esta unidad que tenemos ahora, que a veces pensamos que no alcanza para superar esta etapa terrible que nos pasa en la Argentina y en el mundo, y sobre todo tiene que multiplicarse para seguir siendo
Victoria, yo digo para siempre, porque si hay algo que también aprendimos es que cada vez que vuelven ellos, volvemos a la época de la colonia. Y nosotros decimos patria sí, colonia no. Besos y abrazos. Muchísimas gracias, María Rosa. La verdad es que muy valiosa tu intervención, los aportes y también, digo, las reivindicaciones que nos traes y que nos ayudan a nosotros a refrescar, ¿no? Cosas que a veces, digo, pareciera que no son tan importantes, digo, y que sin embargo son lo que sostienen también hoy a este gobierno, ¿no? La importancia de la unidad, la importancia de los trabajadores, la importancia del movimiento estudiantil y de saber, digo, que hay, digo, una batalla que nosotros seguimos librando, ¿no? Contra los carroñeros, contra los cuervos que son internos, que también, digo, son externos, ¿no? Y que nos plantean todo el tiempo esta necesidad de ir hacia adelante, de progresar, de insertarnos al mundo, digamos, como que nos quieren marcar siempre la agenda. Digo, qué importante, digo, reivindicar el rol de los trabajadores, del movimiento estudiantil, digo, y de la unidad, qué importante hoy, digo, sostener, digo, lo de la unidad como el camino hacia la segunda y definitiva independencia, la verdad. Nada, muchas gracias realmente por tu exposición. También queremos pedirles disculpas a los compañeros que no pudieron ingresar, a los que están siguiendo la transmisión por Facebook. Nos avisaron que hubieran algunos inconvenientes con el sonido, ya se pudo solucionar igual, así que nada, esperamos que todos los que están ahí para seguir la charla y las exposiciones mediante Facebook, digo, puedan, digo, seguir compartiendo con nosotros y disfrutando. Bueno, nos queda ahora presentar y darle la palabra a la compañera Cristina Brites, que es militante y hoy ocupa la presidencia de la Casa Patria de Misiones. Hoy la podemos ver ahí en la imagen que tiene los cuadros atrás, hermosos, divinos, de Chávez, de Evo, que nos hacen acordar de nuestro bicentenario, ¿no? Bueno, Cristina, compañera presidenta de la Casa Patria de Misiones y también diputada nacional, le damos la palabra y nada, le agradecemos mucho su presencia y que nos esté acompañando acá en esta charla magistral. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que celebro esta iniciativa de ustedes. Muchísimas gracias por elegirnos a nosotros, acá desde Misiones, desde la Tierra Colorada. Antes de comenzar a hablar, quiero saludar a Bruno y a Pablo, que los conocimos de la mano de Pichi. También aprovecho y le mando un beso a Pichi, que seguramente nos está mirando. A Bruno y a Pablo, que vinieron a la Casa Patria, que pudimos intercambiar diferentes miradas, así que espero que estén muy bien. Bueno, quiero saludar a mi compañera diputada nacional María Rosa, que le celebrábamos la última vez. Se la conde por esa fuerza, por esas ganas que le pone todos los días desde el Parlamento. Bueno, saludarte también a vos, Oriana. Quiero contarle a todos los compañeros que nos están viendo que tienen uno de los mejores cuadros políticos de Misiones, que es esa compañera maravillosa, llena de juventud, que la última vez que te vi creo que fue en la época de Macri, en el despacho en el Congreso, donde ella me enseñó lo de la nube, porque no tenía ni idea. Hay tantas cosas que ustedes, la juventud, saben que nosotros no tenemos idea, y eso que no soy tan grande, soy sub 40, pero uno va aprendiendo. Bueno, Gallego, muchas gracias también por la invitación, y Aldana. Cuando hablábamos con Aldana decía, bueno, nosotros vamos a hablar desde nuestra experiencia con Néstor y con Cristina. Les cuento que estamos en el medio de elecciones. Nosotros en Misiones nos vamos a elecciones el 6 de junio. Somos la primer provincia que con coronavirus y con todas las restricciones para cuidar la salud que ha impuesto nuestro presidente Alberto, igualmente nos tenemos que ir a elecciones exponiendo a cantidad de compañeros que tenemos en las listas, que lamentablemente muchos hoy están enfermos,
están contagiados, pero así todo le ponemos el pecho, porque somos valientes y porque somos peronistas y porque aprendimos a luchar y vamos a esas elecciones. Entonces, bueno, esta es la cuarta actividad que tengo. Me fui a unos locros y después me fui a una localidad de Nalem, a visitar a los compañeros de la CCC que tenían una panadería, y cuando venía en la ruta venía pensando de qué voy a hablar. Y voy a hablar de la experiencia que tenemos nosotros, compañeros y compañeras, del interior, porque a todos los que nos están mirando, nosotros somos una generación de jóvenes políticos que venimos del interior del norte de la provincia de Misiones, ni siquiera de la capital de la provincia de Misiones. Somos eso que a mí no me gusta decir, el interior del interior. ¿El interior de qué? Del fondo de tu placar, pero sí, somos del interior. Entonces les hablaré desde esa mirada de lo que fue Néstor para nosotros. Néstor para nosotros es revolución. Néstor fue generando las condiciones, Néstor fue haciendo el camino para... ¿Se colgó? ¿Me escuchan? Porque encima me estoy quedando sin batería. Bueno, Néstor fue generando las condiciones para lo que nosotros llamamos, si se quiere, una segunda revolución, una segunda revolución juvenil. Él inauguró una etapa de repolitización juvenil, en donde nosotros nos involucramos, porque nosotros, así como ustedes, veníamos del interior. Les estoy hablando de veinteañeros con muchas ilusiones, que nos habíamos recibido de facultad pública y gratuita, y queríamos volver a nuestro pueblo, a entregar, a devolver lo que habían hecho también por nosotros, ¿no es cierto? Y cuando les digo que Néstor inauguró una etapa de repolitización juvenil, y cuando les digo una segunda revolución de los jóvenes, creo que si hablamos de revolución tenemos que hablar, y es lo que vos dijiste, Oriana, al comienzo, tenemos que hablar de revolucionar la conciencia también. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros veníamos viviendo, antes de Néstor y antes de Cristina, veníamos viviendo una revolución inconsciente. Veníamos viviendo una revolución inconsciente, veníamos en un estado de voluntad inconformista, como que siempre nos faltaba algo, que hacíamos las cosas, queríamos hacer las cosas para un sujeto colectivo, pero siempre nos estaba faltando algo, nunca terminábamos de estar convencidos si hacíamos bien o no las cosas. Teníamos una potencia de cambio que hasta entonces era desconocida para nosotros. Y Néstor y Cristina nos demostró y nos llamó a la juventud, y nos mostró que nosotros también éramos actores políticos, también éramos capaces de involucrarnos en política para poder transformar la realidad de todos nuestros vecinos, de todas nuestras vecinas. A eso me refiero cuando digo que el 25 de mayo del 2003 fue una etapa de repolitización de los jóvenes. Pero cuando hablo de revolucionar la conciencia, que lo vuelvo a repetir, lo dijo Oriana, cuando hablo de eso, de revolucionar esa palabra, la conciencia, me refiero a que nosotros, y más ahora con el coronavirus y todo lo que nos viene pasando, y cómo encontramos el individualismo a flor de piel, hablo de que tenemos que ser realmente una conciencia de los problemas que están habiendo, y no solamente armarnos en diferentes grupos levantando banderas. Cuando hablamos de los problemas del cambio climático, de la desigualdad social, del consumismo, del neoliberalismo, creo que realmente tenemos que pensar que son problemas, pero el verdadero problema, y esto lo digo con una opinión muy humilde, de este siglo creo que es tratar de encontrar y reconstruir de nuevo a la persona, de nuevo a ese sujeto político, reconstruir ese sujeto de carne y hueso capaz. Nosotros debemos ser capaces de ser vector de los cambios y de asumirnos nosotros en relación con el mundo por decisión, por voluntad y no solamente por condena. No sé si se entiende lo que les quiero decir. Empezar a ser protagonistas. Creo que eso Néstor nos demostró. Y cuando les digo que soy sub 40 y ustedes preguntan, bueno, pero ¿cómo hacemos esta revolución? ¿Cómo hacemos esta segunda revolución? Y creo que es hablarle a todos los compañeros, compañeras, a todos los argentinos, argentinas que nacieron de los 90 en adelante, y empezar a mover las conciencias de ellos. Creo que ese es el mandato que
nos dio Néstor, ese es el mandato que nos muestra y nos enseña Cristina todo el tiempo, y también hoy Máximo Kirchner, que nos conduce, y nosotros en la provincia de Misiones estamos en ese camino. Por eso es que vamos a elecciones. Si ustedes vieran la cantidad de compañeros jóvenes que hoy se animan a ser quienes representan, quienes levantan la voz en la provincia de Misiones, es maravilloso. Creo que los misioneros estamos tomando conciencia de eso. Les cuento para que tengan idea, nosotros tenemos un PJ en la provincia de Misiones que está totalmente vacío, un PJ que no tiene corazón, un PJ que es un sello, donde los compañeros ni siquiera nos podemos afiliar, porque tiene un padrón anacrónico, en donde lo que buscan es que esté dentro de un frente y que no tenga pensamiento propio. Creo que el mandato de Néstor y el legado y todo lo que nos mostró él es ir por una juventud mucho más dinámica, con pensamiento crítico, sin miedo de poder decir las cosas, y en ese camino estamos nosotros, los misioneros. Así que nada, compañeros, agradecerles esta invitación, y es medio corto lo nuestro porque ya nos estamos yendo a otra actividad, porque estamos en el medio de la campaña, y bueno, el 6 de junio tenemos que ganar, porque como dice Cristina, nuestra obligación es ser optimistas, así que nosotros somos optimistas, no bajamos las banderas, somos peronistas, y creo que la hora de la juventud llegó, y llegó de la mano de Néstor y de Cristina. Gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias, Cristina. La verdad es que es lindo, digo, siempre encontrarnos a pesar de la distancia y poder compartir este tipo de encuentros y de charlas. Ahí te vemos con los mates, la verdad es que característicos siempre de cualquier misionero. Qué lindo escucharte hoy, qué lindo que puedas estar. Y bueno, qué lindo también esto que decís, ¿no? De que Néstor para nosotros es también, digo, es pensar en revolución, porque nos da esa oportunidad de volver a involucrarnos, de volver a creer y de volver a pensar en que la política es realmente, como vos bien dijiste, una herramienta que nos sirve a nosotros para cambiar nuestra realidad. Ya estemos, digo, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, o estemos allá en Misiones, en el interior del interior. Qué lindo escucharte. Y muchas gracias realmente por acompañarnos hoy, a pesar de estar en campaña y de estar a 2000 con las elecciones ahí en Misiones. Bueno, los invitamos, compañeros, compañeras, después de estas dos intervenciones, a que si tienen preguntas, ya sea para María Rosa, para Cristina, las vayan volcando en el chat, para que una vez que finalice la intervención del gallego y de los expositores podamos leerlas y podamos acercarlas para abrir, ¿no? esta charla un poco más y poder resolver las inquietudes que nos vayan llegando. Bueno, ahora nos toca darles la palabra a nuestro secretario general, al gallego Fernández, que hoy es diputado nacional y al que agradecemos muchísimo, digo, su presencia, y que hoy también se haga un tiempo para acompañarnos a nosotros, los militantes de la Universidad de Buenos Aires, en este 25 de mayo. Gallego, si te llega la invitación para desmutearte, te cedemos la palabra. Difícil hablar después de Cristina y de María Rosa. Así que me quedan muy poquitas cosas para decir, porque lo de María Rosa fue abundante, y Cristina tomó, a partir de ese 25 de mayo de 2003, tomó el rol de Néstor y de Cristina y de la militancia, así que algunos detalles nada más. El 25 de mayo de 1810, a mí me parece que tiene muchísima importancia esa cosa que nosotros venimos siempre sosteniendo. Por ahí está Anita Rodríguez Pros, Aldana, y el resto de compañeros y compañeras de CGP que estudian la geopolítica, entre otras cosas. A mí me parece que eso que decía Perón, de que política es política exterior, se ve clarito en 1810. Y la importancia que tiene la región. Digo, en 1808,
España era aliada de Francia, y se produce una rebelión. Entonces Fernando VII desaloja del gobierno a su padre, Carlos IV. Pero Napoleón invade, porque ha perdido un aliado, invade España. Y decreta el bloqueo continental a los ingleses. Los ingleses no podían comerciar más con la Europa en manos de Napoleón. Portugal rechaza sumarse al bloqueo. Por lo tanto, Napoleón avanza sobre Portugal y el Imperio Británico lleva a la Casa Real Braganza, a la Casa Real Portuguesa, la traslada al Brasil. Esto preocupa a los patriotas. Aquellos patriotas que habían vencido en 1806 y 1807, en lo que se llaman las invasiones inglesas, a el invasor británico, dicen, che, acá hay un enclave inglés, evidentemente. Y ahí se desata una serie de discusiones, porque a partir de 1807, en realidad, el virrey Sobremonte es depuesto y gobierna Liniers. Pero después, con el mandato de España, viene otro virrey. Y allí hay todas unas discusiones, pero que coinciden en una sola cosa, porque eso es un frente nacional que comprende que lo primero que hay que hacer es independizarse. Ahora esto tiene, además de estos precedentes, tiene las enormes rebeliones que venían aconteciendo en toda nuestra América. La rebelión de Tupac Amaru, la rebelión de Catari y esa mujer gigante que es Bartolina Sisa, que sitian La Paz. Y allí, en esas rebeliones, porque también nace en Chuquisaca, está Juana Azurduy, otra mujer destacadísima de nuestra historia latinoamericana. Juana la vamos a ver en la Guerra de la Independencia, la vamos a ver en la rebelión de Potosí de 1909. Y haciendo referencia a esa frase que dice María Rosa de los universitarios, y que a mí me parece que nos lleva a reflexionar sobre el rol de la militancia más convencida, que no debe hacer ni foquismo ni vanguardismo, sino de entender, así como María Rosa reflexionaba sobre el 73, donde es el proceso de nacionalización de las clases medias, y el peronismo gana las universidades, donde históricamente venía perdiendo. Las gana. Bueno, y está la pelea con la FUBA, entonces se arma la Federación Universitaria para la Liberación Nacional. Digo, es muy importante que nosotros entendamos que la clase trabajadora es la columna vertebral del movimiento, pero que hay que expandirse hacia otros sectores, que no hay que dejarle sectores sociales en manos de la reacción, sino que nosotros también allí podemos avanzar, integrar, brindarles dispositivos. Por eso es muy importante, yo celebro esta charla hoy, agradezco a todas las compañeras y compañeros, agradezco a los megafones, por supuesto le agradezco a Cristina y a María Rosa. Digo, tenemos que nosotros concebir la idea de frente, que es lo que estamos haciendo ahora en el gobierno, el Frente de Todos. Digo, es muy importante también, vieron que el himno dice, lo tengo acá anotado para ver que no la pifie, y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz. Porque en 1909, heredero de esas rebeliones de los pueblos originarios, acaudillados por Tupac Amaru, por Catari, por Sisa, en las universidades del Alto Perú, particularmente en Chuquisaca, Bernardo de Monteagudo y todo un grupo universitarios hacen lo que se llama el silogismo de Chuquisaca. Y la proclama, la redacta Monteagudo, que dice lo siguiente: las Indias son un dominio personal del rey de España. El rey está impedido de reinar. Luego las Indias deben gobernarse a sí mismas. El lenguaje es antiguo, ¿no? Dice Indias. Pero digo, esto es muy importante.
El rey está impedido de gobernar, por lo tanto, hay que elegir un gobierno propio. 1809, y una gran rebelión popular en el Alto Perú. Esto es lo que llamamos la retroversión del poder. El poder vuelve al pueblo, en lo que se inspiran los patriotas de 1810, que también es un frente. También es un frente. Hay distintos sectores, pero hay un mínimo. Y por supuesto algunos tipos más avanzados en ideas. Este es el caso Belgrano, que quería la independencia y coronar a Juan Bautista, un descendiente de los incas, de la Casa Real Incaica, como soberano. Y allí hay que ponerle historicidad, no hay que decir, era monárquico. Hoy es un problema ser monárquico, hay que ponerse en 1810, 11, 12. Pero está esa idea, esa vocación americanista. Por eso hay que siempre mirar el contorno, el contexto. Digo, 1810 es el primer paso a intentar ese gobierno patrio que cristaliza en Tucumán en 1816, el 9 de julio. Digo, y después otro tema que a mí me interesa es ver el cordobazo. Ver el cordobazo. Cordobazo también tiene antecedentes. Tiene un primer antecedente en 1966. Onganía, el gobierno de Onganía, que había llegado para quedarse 20 años como Franco, decía él, apenas comienza su gobierno, interviene para cerrar, para clausurar 11 ingenios azucareros en Tucumán. 11 ingenios azucareros en Tucumán. Eso provocó que Tucumán perdiera el 30% de su población. La gente en esos pueblitos se queda sin trabajo. Antes se vivía del ingenio. La gente se tiene que ir. ¿Y a dónde va? Al borde, a las orillas de las grandes ciudades. Al Gran Buenos Aires, al Gran Córdoba, en condiciones tremendas. En condiciones tremendas. Eso es un cimbronazo. Un antecedente muy piola es el Ocampazo, en 1969. En Santa Fe, en Villa Ocampo, había un ingenio que se llamaba Arno, que estaba perjudicado, porque esa ley azucarera bajaba el 37% de la producción azucarera. Había que producir menos azúcar. Entonces cerraban los ingenios el gobierno de Onganía. Si la azúcar era... Porque vieron que los capitalistas dicen cuanto más producción hay, baja el precio. No, parece que no. Los capitalistas dicen vamos a cerrar, producimos menos, sostenemos el precio. Esta cosa ahora habría que discutirla con algunos libertarios, pero cierran 11 ingenios. Y eso perjudica también a los ingenios que había en Santa Fe. El caso del Ocampazo es una gran rebelión popular. Pero ahí hay dos figuras centrales. Dos figuras centrales. Raimundo Ongaro, con la CGT de los argentinos, y el cura Jacuzzi. El padre Jacuzzi y Raimundo Ongaro. Que dura mucho esa rebelión, son marchas, hay movilizaciones, va mucha gente presa, entre ellos van Raimundo y el cura Jacuzzi por unos días presos. Digo, después viene el correntinazo, que bien relató los compañeros asesinados, lo dijo muy bien María Rosa. El correntinazo es la privatización del comedor. Ahora hay que pagar como si vos fueras a un restaurante. Pensemos que en aquellos años, estamos hablando del 69, la Universidad de Corrientes llegaban del litoral muchísimos estudiantes. Y eso desata una profunda rebelión que es el correntinazo. Pero la dictadura, como es ciega, y los liberales, los neoliberales, los reaccionarios siempre son ciegos, en Córdoba el gobernador decide quitar el sábado inglés. Decide quitar el sábado inglés. No pagar por lejanía. Y ahí lo nombró María Rosa. Elpidio Torres era bandorista. Era el secretario general del ESMATA. Pero era un hombre del Lobo, era un hombre del Lobo, de Bandor, del Lobo Bandor, de Augusto Timoteo, que en el 66, en la asunción de Onganía,
había estado presente junto a otros dirigentes sindicales. Esa defección del bandorismo, una de las tantas, provoca la construcción exitosa de la CGT de los argentinos. En el Ocampaso va a estar presente la CGT de los argentinos con Raimundo poniendo el cuerpo. Pero también va a estar en los orígenes del Cordobazo. ¿Qué sucede con Elpidio Torres? Le quitan el sábado de inglés. Le quitan el sábado de inglés. Ahí hay otra idea muy interesante, que tiene que ver, está relacionada a esta idea del Frente Nacional. Algunos dirigentes que se encargan, imagínense, el gringo tosco no quería hablar con Elpidio. No tenía ganas de hablar con Elpidio Torres. Sin embargo, lo convencen y finalmente se juntan. Y esto no es para quitarle valor. Pero había habido, un año antes, una huelga muy importante de la UTA, de colectiveros, gremio que estaba en manos del negro Atilio López. Atilio en esa huelga había perdido la reivindicación por la que luchaba, que era antes en los colectivos. María Rosa se debe acordar, porque el resto de ustedes son bastante jóvenes, salvo algunas excepciones que veo por allí. Estaba el que manejaba y el boletero. En Córdoba deciden borrar a los boleteros. La UTA lanza un paro para que eso no suceda, y ese paro, en el marco del gobierno militar, es derrotado. O sea, no se incorporan los boleteros y se pierden choferes. Esa era la situación del Elpidio. Pero bueno, de Atilio López. Pero digo, esa unidad de la construcción de Luz y Fuerza, del ESMATA y de varios gremios más que confluían en la CGT de los argentinos, da por origen esa enorme y gigantesca movilización popular que es el 29 de mayo, el Cordobazo. Digo, de Santa Isabel bajaron unas columnas que superaban las 15.000 personas. Al pasar por Villa Libertador se seguían incorporando gente en el camino. Digo, eso borró para siempre, porque esos 2 días borraron para siempre la oportunidad de la dictadura de Onganía. Allí también hay que remarcar que es una pueblada donde se suman, después de asamblea, así que yo también se suma el estudiantado. Pero comienza en la clase trabajadora. Digo, mayo es un mes cargado de revolución, preñado de revolución, porque también el 7 de mayo es el nacimiento de Eva Perón. Esa otra mujer, esa mujer de la historia, ¿no? Esa mujer que tiene la idea de misión, tiene la idea misional. Ella viene con el reloj del tiempo en el bolsillo y sabe que tiene que apresurarse, o así al menos parece. Y le mete, pagando con su salud, pagando con su cuerpo a una velocidad tremenda. A una velocidad tremenda. Hay que hacer. Digo, ese también es probablemente nuestra mayor heroína y mártir también a la vez, porque entrega su vida en esa fundación, y no solo en la fundación, sino en todo aquello que ella emprendía. Pero, digo, también es, como bien dijo María Rosa, es ese otro 25, el del 73, que clausura 18 años de proscripción. 18 años de proscripción. Esa proscripción que los gorilas festejaban, trabajaban, evitaban que gobiernos democráticos permitieran que Perón volviera, frenarlo en Brasil, en el aeropuerto del Caleado, y dejarlo ahí, meterlo en medio de la dictadura brasilera, metiéndolo en un hangar, en un lugar, ahí en medio de un depósito, y dejarlo horas ahí. Digo, esa oligarquía y esos civiles que eran los que
los que siempre fueron favorecidos, porque vuelvo a los ingenios, ese 37% no se aplicaba para Salta y Jujuy. Salta y Jujuy solo debía reducir el 17%. Y el ingenio que estaba ahí, que se favorecía con esa mínima reducción, nunca cumplió ese cupo, siempre produjo más. ¿Quién era el dueño? ¿Quiénes eran los dueños? El tío Arrieta y el sobrino Blaquier. Favorecidos porque dicen las malas lenguas que son ellos los que montan la ley azucarera, los que les llevan a Onganía la ley azucarera. Me había olvidado ese detalle. Pero, discúlpenme, vuelvo. Digo, esa proscripción permanente del peronismo y esta cosa enloquecida del antiperonismo, de los odiadores, de los profetas del odio, como decía Jauretche, no entendieron ni la resistencia, y entendieron la voluntad de la clase trabajadora, que sí tenía conciencia de sí para sí, y que no les daba tregua. Así que el 25 de mayo también festejamos de alguna manera el fin de la proscripción del peronismo. Eso va a abrir la posibilidad de que Perón retorne definitivamente a la Argentina y se abrirá otro proceso. Digo, y después hay otro 25 de mayo. El del 2003. Ahí hay un dato sobre ese 25 de mayo, interesante. Cuando el flaco Néstor asume, el salario básico era de 360 pesos. 360 pesos. Es feo compararlo con el dólar, pero digo, el dólar estaba casi 4, 3,5, o sea, eran $100. Era como decirte 10.000, 12.000, si vamos al blue, no sé, 15, 16.000 pesos. Eso era lo que se ganaba, ese era el salario básico con el que se encuentra Néstor. Además de, como bien dijo María Rosa, ese 23% que saca el flaco. Pero además había una miseria generalizada. Los lenguaraces actuales, que dicen que nosotros dejamos el país hecho pomada en el 2015, que es una gran mentira, porque solo construyen políticamente a partir de falsedades, datos inexactos, 360 pesos. Rápidamente el flaco va a recuperar el valor salarial, en un tiempo, le va a llevar un tiempo. Y no encuentra casi reservas en el Banco Central. No encuentra. Y el flaco lo logró. Pasamos los 47.000 millones de dólares de reserva. Lo logró. Trabajó. Y el primer día de su gobierno, si no es el primero, es el segundo, la Plaza Mayo estaba llena de gente que protestaba, que le reclamaba cosas, y también se dedicó a eso. Pero además, la creación de AISA, aerolíneas, porque ahí hay un continuo, Néstor, Cristina, es el mismo proceso que se abre, ¿no? Se abre un proceso histórico y pues, aerolíneas, YPF, AISA, la mejora de los salarios, siempre al alza la paritaria, los convenios siempre son buenos para los trabajadores. No estamos exentos de problemas, eso, no, pero siempre se fue en avance. Y yo quiero cerrar con una frase de Perón, que también mayo es el yapi, como bien dijo María Rosa. Perón dice con respecto al 16, al 9 de julio del 16 y al 25 de mayo, si guerreamos 20 años o más para obtener la soberanía política, bien vale la pena guerrear otros 20 años por la independencia económica. Digo, esto nos tiene que hacer pensar cómo construimos la casa común. Yo celebro estas charlas de formación política porque nosotros tenemos que tener en la idea este pensamiento autosostenido, esta batalla por el sentido, que somos, qué nos conviene como nación y qué nos conviene como hermanos que habitamos esta tierra. Darle manija a estas charlas es central.
que participen compañeras como María Rosa, como Cristina, es central. Nosotros tenemos que formarnos teóricamente porque la liberación es posible, y es posible porque existe la patria, y existe la patria porque hay personas que la aman profundamente, y eso abre un camino que en algún momento, como bien dijo María Rosa, vamos a vencer. Vamos a vencer, sin ningún lugar a duda. Porque no hay nada más incontenible que un pueblo decidido a construir su propia historia. Nosotros no somos la vanguardia, nosotros somos los que acompañamos a ese pueblo en el crecimiento de los niveles de conciencia. Lo hacemos con esto, estudiando, preparándonos, y lo acompañamos. Ni estamos adelante, ni tiramos para atrás. Vamos en esa enorme marea que es nuestro pueblo, avanzando con los pueblos sudamericanos para construir esa gran nación que fue el sueño de los patriotas del 10. Fue el sueño de San Martín, fue el sueño de Monteagudo, fue el sueño de Belgrano, esa idea de la gran patria, por supuesto, indudablemente también de Artigas, de Bolívar, de Manuela Sáenz, ese gran sueño de construir la patria común. Eso es a lo que nosotros le tenemos que poner el esfuerzo. Esa es la tarea a la que le tenemos que poner el esfuerzo. Cuidar la casa común y construir la unidad continental en camino hacia la liberación de nuestros pueblos y su felicidad. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Gallego, por tu intervención. La verdad es que nos llena de orgullo y también de fuerzas para seguir construyendo más organización, ¿no? Qué real esto que decís, que el pueblo realmente se encuentra armado de una sólida verdad y que justamente es esa verdad la que a nosotros nos motiva y nos ordena para seguir dando batalla, inclusive con un hoy enemigo invisible, ¿no? Como es la pandemia. Y además del enemigo invisible, los liberales, los gorilas, que todo el tiempo nos están, queriendo marcar la cancha, ordenándonos a nosotros, al pueblo, cómo tenemos que construir la patria, ¿no? Qué increíble. Gracias realmente, Gallego, por tu intervención. Ahí contarles a los tres que hay muchos saludos de un montón de lugares, Rosario, Corrientes, Balcarce, un montón de saludos y agradecimientos para ustedes. Hay también preguntas para los tres por el tiempo y para no alargarla tanto, vamos a ir sintetizando. Les voy a leer algunas, así las responden en el orden que ustedes quieran y realmente como crean que es conveniente. Si podemos, sí les pido antes a los compañeros, a las compañeras de prensa, si podemos liberarles el micrófono a ellos tres para que puedan ordenarse con libertad de responderlas como crean conveniente. Les leo una que hizo la compañera Anita Rodríguez Pros. Bueno, compañeros, gran actividad, felicitaciones. Dice, ¿cómo se conformaron los frentes independentistas? Dice, en el marco de la maduración de la sociedad americana, de la configuración frustrada, de una gran nación americana, ¿cómo se conformaron los frentes independentistas y qué ideas estaban en disputa? No sé si Gallego, María Rosa, Cristina, ¿alguno quiere responder? El gallego. Bueno, y se conforman porque parten de entender la contradicción principal. En ese frente había tipos muy, pero muy distintos, ¿no? Saavedra no es lo mismo que Moreno, no es lo mismo. Ahora, Saavedra era el que tenía los fierros, eran los que habían combatido en 1806, 1807 contra los ingleses. Y ser el jefe del regimiento de patricios era una fuerza que apoyaba. Porque además Saavedra, si bien porque además hay categorías, ¿viste? Hay categorías que hoy no sirven para explicar. Conservador.
En realidad todos esos sectores lo que veían es la posibilidad de armar un gobierno patrio. Y digamos, después tenían diferencias. Si uno era más libre comerciante que el otro, si uno creía más en la tradición hispana que otro, si uno, digamos, eso lo dejaron de lado. El tema era armar un gobierno patrio. Eso era, digamos, busquemos lo que nos une, listo, saquémonos de encima al virrey. Está esa anécdota que, no sé, por ahí hay alguno, por ahí lo veo a Cruz, a lo mejor está esa cosa de que Belgrano en una reunión, en una casa, dice, si no se va el virrey lo tiro por la ventana, y eso hay alguna gente que dice que, bueno, que le puso una daga en el cuello, en los balcones del Cabildo. Digamos, eso hervía. Y probablemente Belgrano no era lo mismo que otros integrantes. Por ahí no era lo mismo que los comerciantes que querían el libre comercio con Inglaterra. Probablemente no. Y probablemente el encargado de, creo que era la audiencia, Yáñez, que como el virrey había autorizado el comercio británico, el tipo decía que eso iba a reventar a las economías regionales, porque traían ponchos, digamos. Pero eso era un debate. Lo que dijeron es, primero, ¿en qué acordamos? En el gobierno patrio. No sé si se entiende lo que quiero decir, Ana. Digo, construyamos el gobierno patrio. Y después vemos. Y después eso, bueno, por supuesto, hubo contradicciones. Después del 16 también va a estar plagado de contradicciones. Porque esa cosa entre porteñistas y nacionales, entre aquellos que los dueños del puerto, un discípulo del Tucho Metol Ferré, que ahora no me acuerdo el nombre, decía que eran los beneficiarios de ese esquema de pradera, puerto, frontera. O sea, pradera más puerto, hagamos la frontera acá, alrededor de la pradera. Hay una cosa de porteñistas, pero también hay una cosa de nacionales. Digamos, Belgrano es un nacional, una idea de nación, y de hecho de superar lo que hoy son las fronteras de lo que llamamos Argentina. Porque somos un país porque no pudimos ser la gran nación latinoamericana. Somos un país porque no pudimos construir la gran nación sudamericana. Por supuesto por el Foreign Office, Stratford, ¿no?, que operaron para eso. Digo, los frentes son así. Probablemente hoy también, digo, como buen ejemplo, sin armar roña ni nada. Hoy también en el Frente de Todos, por ahí tenemos algún compañero que dice, no, hasta acá no, aquello no, aquello no. Pero sin embargo, vamos, avanzamos, nos sacamos una de las epidemias más graves que pueda sufrir un pueblo, que es el neoliberalismo encarnado por este muchacho Macri y sus adláteres. Bueno, eso fue un frente. ¿Qué nos permitió ese frente? Triunfar en las elecciones del 19. Bueno, en mayo es lo mismo, es lo mismo. Ahí hay que construir la primera junta de gobierno, listo, primer gobierno patrio, avancemos, 1816, avancemos. Y Perón, ¿no? Vamos por la independencia económica y la justicia social. Pero siempre pareciera que hay un empate hegemónico. Viene el flaco, rompe ese empate hegemónico. Pero también el flaco en un momento también intentó armar un frente. Y nosotros miramos bien. En un momento nosotros fuimos un frente con los radicales. El vicepresidente de infausto recuerdo era radical. Pero está esa cosa de que sumemos todo lo que nos sirve para entender la contradicción principal y que eso nos sume. Y es lo del cordobazo, digo. Le debe haber costado un montón a los compañeros más combativos ir a hablar con Elpidio Torres. Ahora Elpidio garantizó las grandes fábricas, porque ahora les matan. Digo, esa es la idea de frente. ¿Qué necesitamos? No, que no nos quiten el sábado de inglés. No, que no paguen por lejanía y un montón más de conquistas que había que las anula. Visto que estos tipos dicen hay que sacar los feriados, hay que trabajar más horas, la gente se jubila, trabaja hasta los 99 años. Esto es la jubilación, como decía Heidi, la Heidi de la provincia de Buenos Aires. La gente quiere seguir trabajando. Ella sola, yo la verdad que me parece que la gente quiere jubilarse, descansar, en tiempo de vida que le permita disfrutar un rato más de la vida. Digo, bueno, así pensaba el Longañato. Y la verdad que yo, compañero,
¿Qué tenían que ver la CGT y los argentinos con los bandolios? Nada, pero dijeron, como bien dijo María Rosa, la unidad del movimiento obrero permite una rebelión enorme que además va a ser copiada en otros lados. Ahora va a ser copiada en otros lados. Va a ser copiada. El cordobazo es un efecto dominó. Hay que el rocazo, el mendozazo, sigue y sigue y sigue. Digo, ahora esa es la inteligencia de los compañeros que comprenden cuál es la contradicción principal. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? Y es muy importante para entender esa contradicción que también ayudan muchísimo, que lo dijo por ahí María Rosa en 1810, en ese proceso del retorno del peronismo al gobierno, con Cámpora, en el 73, el rol que juegan el movimiento sacerdote del tercer mundo, que lo vemos a Jacuzzi en el Ocampazo y en muchas otras luchas. Y por supuesto el cura Tello, el viejo Tello con la teología del pueblo, ¿no? Esa cosa que nosotros disputábamos en todos lados. Había peronismo en todos lados. No es que nosotros nos basábamos en una sola... Teníamos peronismo en todos lados. Y esa es la idea del Frente Nacional de Liberación. Todos, si uno mira los ejemplos de los países que exitosamente han conseguido su independencia, ven que se arman Frente de Liberación Nacional con sectores que aparentemente son contradictorios. Uno mira Argelia, Vietnam, la misma Cuba, que más allá después del proceso que se da 2 años después, digamos, pero son frentes más grandes. Pero también, y no tiene nada que ver con esto, nosotros tenemos que cuidar el frente de todos. Es una obligación que tenemos, cuidar el frente de todos, cuidarlo. A veces con compañeros que no coincidimos, no importa. Veamos en qué cosas coincidimos. Porque los que están enfrente son la colonia, son tremendamente coloniales. No aman esta tierra, no aman al hermano. No, estos tipos no quieren eso. Para nosotros la patria es el otro, para nosotros la patria son nuestros hermanos. Como decía Perón, la patria no son ni los campos, la patria no es amar a los campos ni a las casas. La patria es amar a nuestros hermanos, digamos, ¿no? Esa cosa de la casa común. Estos tipos no piensan así. Estos tipos no piensan así. No sé si contesté la pregunta, me excedí a lo mejor en el tiempo. Sí. Perfecto, Gallego, perfecto. Que me excedí. Bueno, dado que las compañeras, los compañeros también vienen con otras actividades, con otra agenda. No sé si alguno, María Rosa, María Brita, perdón, leí el nombre del Zoom, Cristina. Vi el nombre que me aparecía abajo, que aparece María Brites, y lo leí tal cual. Cristina, ¿quieren agregar algo a la intervención del Gallego? Si no, vamos cerrando por una cuestión de tiempo. Les queremos agradecer su presencia, el haberse hecho un ratito para poder compartir con nosotros esta charla, y los invitamos, obviamente, ¿no? Si no quieren agregar algo, a que nos saquemos una pequeña foto para dar cierre, y después, obviamente, que cada uno haga la intervención que quiere y que cree necesaria. No, ¿Hacemos la B? Simplemente, Ori, para nosotros desde Misiones, saludar, agradecer, y si hay algún misionero que está escuchando, nos está viendo, que busquen el sol en el cuarto oscuro este 6 de junio, porque las boletas son todas blanco y negro, son todas de papel de diario, así que, y encima nosotros tenemos sublemas, imagínense lo que va a ser, en algunos cuartos oscuros van a haber como 30 boletas, 40 boletas, así que nada, el misionero que está ahí, que busque el sol en el cuarto oscuro, y todos ustedes que por favor nos ayuden a seguir construyendo más peronismo en la provincia de Misiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Yo muchas gracias también a todos ustedes, a todas. Vamos, Cristina, con esa potencia y ese optimismo permanente que nos caracteriza a vos, al Gallego, a todos los militantes que están acá, un optimismo inclaudicable. Vamos a triunfar, seguro. Mucha fuerza. Gracias, María Rosa. Bueno, los invitamos a hacer la B, y Vicky nos va a ir avisando cuando saca la captura. Bueno, estamos.
Ya estamos todos. Genial. Buenísimo. Ya estamos, ya estamos. ¿Ya estamos? Bueno, les agradecemos. Sí, ya sacamos las fotos. Les agradecemos a todos, a todas nuevamente por haberse hecho un tiempo, por compartir con nosotros y con nosotras este espacio y este lugar de reflexión para seguir conociendo nuestra historia y poder seguir profundizando un poco más acerca de Mayo y de todo lo que fueron nuestras gestas populares y también revolucionarias. Para que sigan con su domingo. Antes hacemos un aviso parroquial. Hoy hay un programa de radio que sale y empieza a las 21 horas, así que para aquellos que quieran conectarse a escuchar a nuestros amigos de UNPBI están más que invitados, que es su primer programa de lanzamiento, y también 25 de mayo, otra gesta popular, que viene a poner un poquito de alegría a nuestros días de semana, y también para los que escuchamos radio, acompañarnos un rato más. Así que bueno, les agradecemos a todos nuevamente y nada, esperamos volver a encontrarnos en otro espacio de formación política. Muchas gracias a todos.